David. Segundo libro de Samuel, capítulo número 21. Tenemos segundo de Samuel, capítulo 21. Bueno, vamos a leer desde el verso 20 para dar inicio con estas referencias solamente del verso 23, al versículo 26, y seguimos con el capítulo 21, solo para tomar hilación en enseñanza anterior. ¿Lo tienen? Segundo libro de Samuel. Leeré desde el capítulo 20, verso 23, solo para tener las referencias históricas, y nos adentramos en el capítulo 21. Amén. Y allí vamos a leer desde el versículo número 1, versículo número 1 hasta el verso número 2. Y leemos la palabra de Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos. Verso 24. Y Adorán sobre los tributos, y Josafat, hijo de Elud, era el cronista. Seba era escriba, Sadoc y Abiatar, sacerdotes. E Ira, Jaireo, fue también sacerdote de David. Capítulo 21, verso 1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Versículo número 2, ¿puedes leerlo, por favor? Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a hacer una oración para poner esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Segunda de Samuel. Sí. Segunda de Samuel, capítulo 20, si leímos los últimos versos, y capítulo 21. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos infinitamente, mi Dios, por esta oportunidad maravillosa que usted siempre nos brinda a través del estudio de su palabra. Oramos a ti, oh Dios, para que sea tu buena mano, mi Dios, manifestándose de una manera especial, Padre, en medio de tu pueblo, en medio de tu casa. Señor, ayúdanos a discernir esta palabra. Ayúdanos, oh Dios amado, a poder ver a través de ella, mi Dios, tu voluntad para nosotros en este tiempo. Yo sé, mi Dios, que todos estos acontecimientos de la Biblia se cumplieron en su debido momento para un pueblo, Señor, pero hoy estamos delante de ti, Padre, necesitados de esa gracia y de esa misericordia. Señor amado, acelera los pasos de tus hijos. Acelera los pasos, Señor amado, de nuestros hermanos en la fe. Sea usted mismo, mi Dios, trayéndolos hacia usted para que podamos todos poder recibir de esta bendición. Espíritu Santo, que cada palabra, cada texto, cada reflexión, Señor amado, que aquí se diga, sea para el beneficio espiritual, primeramente, Padre, oh Dios, de tu santo nombre, mi Rey, y que tu pueblo pueda poner por obra los mandamientos, las enseñanzas, las directrices que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor amado, gracias una vez más, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a predicar por el tema, una expresión muy popular, muy conocida, sí, por nosotros. Vamos a predicar por el tema: Dios tarda, pero exactamente, Dios tarda, pero no olvida. Amén. Vamos en ese sentido obviamente a dar referencias
respecto a un acontecimiento que se llevó a cabo, ¿sí? No en el ejercicio del poder de David, sino de su antecesor, hablando, ¿sí?, del rey Saúl. Algo curioso, mi amado hermano, dentro de esta narración bíblica de Segunda de Samuel, capítulo 21, algo curioso es que la Biblia omite, ojo, la Biblia omite qué fue lo que hizo Saúl estrictamente o específicamente con los gabaonitas. Pero en el capítulo de Segunda de Samuel, capítulo 21, se da la pauta de que hizo una gran matanza en medio de los gabaonitas. Ahora, para poder dar ya la base para entender esta porción bíblica, es necesario retroceder obviamente en la Biblia y ver cuáles son los antecedentes de este pueblo. Cuando hablamos de Gabaón, sí, yo creo que tenemos algunas referencias y de hecho quisiera que me acompañe a la escritura. Vayamos por favor, mis amados hermanos. Creo allí que es importantísimo considerar sucesos históricos de gran relevancia. Bueno, cuando vamos a la escritura, tenemos que ir al libro de Josué. Acompáñenme por favor. Sí, tenemos que retroceder unos cuantos años. Sí. De hecho, si quisiera hacer un poquito allí atrevido en dar algún tipo de número, posiblemente estaríamos hablando de unos 250 años atrás. Sí, mi amado, cuando vamos al libro de Josué, en el capítulo número 9, vayamos por favor, sí, al libro de Josué, capítulo número 9, sí, lo tenemos, sí, ya lo encontró, sí, Josué, capítulo número 9, dice el Espíritu Santo. Voy a leer desde el versículo número 1 en adelante. Esto es para poder adentrarnos en el escenario bíblico y luego obviamente desarrollarlo en Segunda de Samuel, capítulo 21. Nos dice el Señor: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, eso hablando obviamente de la tierra de Canaán, así tanto en donde, en las montañas, como en los llanos y en todas las costas del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué y obviamente contra Israel. Ahora, antes de seguir leyendo, es necesario dar la pauta para una comprensión mucho más diríamos, atinada para este estudio. Claro, Josué estaba al frente de todo el pueblo de Israel, juntamente con los extranjeros que habían salido de la tierra de Egipto. Moisés ya había muerto, Josué era su líder. Él era el nuevo caudillo de la nación para hacer lo que Dios obviamente le dijera y que sea él, en este caso, el intermediario para poder guiar al pueblo a la tierra que fluía leche y miel. De hecho, ellos ya estaban allí, ya había caído grandes ciudades, y ya había Jericó inclusive sido destruida también. Y ya la fama no solo de Moisés, sino de Josué, comenzó a hacerse grande en medio de todo el territorio de Mesopotamia. Mi amado hermano, cuando está en pleno auge el levantamiento de este nuevo líder, Josué, entonces, mi amado, las naciones paganas o las naciones de Cananea, comienzan de una u otra forma a organizarse para irse en contra, pero de manera unificada. Es decir, que van a unir fuerzas entre muchos pueblos para hacerle frente a Israel. Si bien es cierto, esa unidad creó un gran ejército, Dios le daría a Josué, digamos, las victorias que él necesitaba experimentar para poder de una u otra forma seguir poseyendo la tierra que Dios les había prometido. Ahora, pero dentro de todo esto, un pueblo llamado Gabaón, no quiso interponerse, por decirlo de alguna forma, dentro de los enemigos, no quiso enlistarse como enemigo de Israel.
creo que entró no solamente gran temor en Gabaón, sino que esto le conllevó a crear para sí una especie de trama para poder aliarse con Israel, o por lo menos tratar de hacer las paces con Israel, para que no puedan ellos correr la misma suerte que había corrido Jericó en su debido momento. Ahora, los gabaonitas, mi amado hermanos, eran de hecho un pueblo que habitaba en la tierra, como les dije yo, de Mesopotamia. Pero sin embargo, este pueblo, insisto, no quiso meterse en problemas. Esas son esas típicas ciudades. ¿Cuántos se acuerdan de la clase pasada? De la ciudad de Abel. Abel. Mar. Sí, era considerada una ciudad ¿de qué? Una ciudad de paz. Y recuerda usted cómo Joab quiso entrar a destruir las murallas, ¿verdad? Tirando, obviamente, posiblemente con sus grandes artefactos de catapulta, piedras para destruir sus murallas. Pero allí salió una mujer sabia que dijo, ¿qué estás haciendo, Joab? Sí. ¿Y tú no sabes que esta ciudad es una ciudad de paz? Sí. Y si todo este problema lo causó un hombre, te entregamos a ese hombre y ya queda arreglado el asunto. Y así obviamente se llegó a la paz. Entonces, Gabaón tenía esta peculiaridad. Sí, la tierra de Gabaón era una ciudad pacífica, pero si Gabaón, mi amado hermano, se hubiese aliado con, en este caso, con los otros pueblos, hablando como lo dice la Biblia en Josué capítulo número 9, verso 1, si se hubiese aliado con los heteos, amorreos, cananeos, feneceos, heteos y todos esos feos, mi hermano, si ellos se hubieran aliado, le aseguro que Gabaón hubiera sido destruido. Pero Gabaón, mi amado, sí, es una ciudad no solamente de paz, sino que más allá de haber tenido sus manifestaciones de rebeldía contra Dios, porque esto sí quiero clarificarlo. Mi amado, Gabaón no es que era una ciudad santa. Así, Gabaón era una ciudad, diríamos, considerada pecadora como las otras ciudades de Canaán, o del territorio de Canaán o de Mesopotamia. Ellos también eran idólatras, ellos también eran paganos, tenían sus costumbres, digamos, de las naciones que le rodeaban, pero era una ciudad sensata, o por lo menos tenía líderes sensatos. Y dentro de la sensatez, ellos hicieron crear una especie de trama, a manera de telenovela colombiana ahora, para poder escapar de la ira de los israelitas, porque habían reconocido que el Dios de los israelitas les estaba dando la victoria. Ojo con esto, les estaba dando conquista. Y ellos asumieron para sí de que si se les interponían, iban a salir mal parados. Ahora, esto, cuando volvemos por favor al versículo 2, por eso le di esta pauta, para de ahí en adelante comenzar a ver qué pasaría con Gabaón. Ellos, dice la Biblia en el versículo número 2 de Josué capítulo 9, se concertaron, dice la Escritura, para pelear. Escucho bullita ahí atrás, sí, comenta, pero más despacito. ¿Sí? Dice, y se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, dice aquí, cuando oyeron lo que Josué había hecho contra ¿quién? Contra Jericó. Y luego también contra la ciudad de Ai, la cual Dios dio esa batalla, mi amado hermano, tirando rocas desde el cielo. Y querido hermano, dice la Biblia, ¿usaron de qué? Usaron de astucia. Y claro, aquí quiero repetir una cita bíblica que la leíamos en su debido momento en los evangelios. Venga conmigo rápidamente, no pierda, por favor, no pierda el texto de Josué, no lo pierda, y venga conmigo al Nuevo Testamento. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 16, quisiera rescatar las mismas palabras de nuestro amado Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 16, verso número 8, voy a concentrarme sobre todo de la parte media al final del verso 8. ¿Sí? ¿Lo tiene? Lucas 19, verso 8. Voy a leer desde la mitad del verso
hasta el final. Sí, considerando el final de la parábola. De hecho, la aplicación de la parábola. ¿Ya la tienen? Lucas 16, verso 8. 16, versículo 8, dice el Señor, y, ¿sí lo tiene? Porque los hijos de este siglo, que dice que son más sagaces. Esta sagacidad tiene que ver justo con ese buen sinónimo que lo da en Josué. Son más astutos, ¿sí? Son más sagaces, son más astutos, diría cualquiera, son más sabidos en lenguaje de calle, son más sagaces en el trato con sus semejantes y penosamente nos deja mal parados de esta forma, haciéndonos ver como personas un poco demasiado lentas a la hora de actuar. Dice que los hijos de ¿qué? Que los hijos de la luz. Claro, entendiendo que esa sagacidad o astucia sí puede ser bien usada cuando obviamente se la da o se la aplica para cosas que son importantes. No es que la sagacidad o la astucia sea pecado, ojo con esto, quiero siempre dar ciertas puntualizaciones. Cuando se habla de sagacidad o de astucia, no necesariamente estoy hablando de que es algo malo. Hay gente que puede ser sagaz para hacer lo correcto, o astutos para poder, hasta diríamos, presentar el Evangelio. ¿Me entiende? Puede hacer uso de la astucia para poder presentar el Evangelio, o puede hacer uso de sabiduría terrena, por así decirlo, para poder salir bien parado de un problema. Mi querido hermano, esa sabiduría, esa astucia que tanto realza Jesús en Lucas 16, verso 8, es lo que ellos obviamente, si diríamos, manifiestan en Josué capítulo 9, versículo número 3. Dice la Escritura, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y también a la ciudad de Ai, usaron ¿de qué? Usaron de astucia. Pues fueron y se fingieron, ¿qué cosa? Ojo, fingieron. Dice aquí, embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos y remendados, se pusieron, ¿qué más también en su pasado? Zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino lo habían, ¿qué cosa? A propósito lo hicieron. Lo habían hecho secar y ahora tenía, ¿qué cosa? Moho o mohoso. Y así, en una condición como que de mendigos, todo ese pueblo, o por lo menos una comisión de ese pueblo, hermano, salió en pos para encontrarse con Josué y con su pueblo. Obviamente, mi amado, que esto cuando ocurrió, sí, causó un gran impacto en Josué. ¿Cuál fue ese impacto? Les tuvo ¿qué cosa? Lástima, o lo que es igual en el plano divino, misericordia. Y de hecho se identificaron, dijeron, ven, aquí hay otro pueblo que de hecho hasta cierto punto es semejante a nosotros. Un pueblo que vaga por el desierto, un pueblo que es extremadamente menesteroso y que obviamente se ve que necesitan ayuda. Y allí Josué comete un tremendo error. ¿Cuál es su error? Hace alianza con los gabaonitas. Pone a Dios de por medio y les jura que Él no les hará daño alguno. Entre otras cosas, ese pueblo, mi amado hermano, salió, diríamos, bien parado, del destino que otras naciones, obviamente, no lo pudieron salir. De hecho, cuando seguimos en Josué capítulo 9, venga conmigo por favor, versículo sin número, acompáñenme en el capítulo 9 de Josué, pero más adelante, dice el Señor, versículo sin número 15. Y Josué, ¿lo tienen? Josué 9, verso 15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de ¿quiénes?
de la congregación. Y de esa forma podríamos decir que Gabaón, mi amado, quedó exenta del juicio. Pero no solo Gabaón, sino, digo yo, aún los pueblos pequeños junto a Gabaón. Ya que cuando uno sigue leyendo versículos 16 y 17, mira lo que nos dice. Pasados 3 días, hicieron alianza con ellos, oyeron qué cosa luego. Claro, uno puede mentir por un tiempo, pero no puede qué cosa. No puede mentir todo el tiempo. Se parece, pero no es igual. ¿Ah? Uno puede mentir por un tiempo, pero usted no puede defender una mentira todo el tiempo. En algún momento la cuerda se le va a romper. Y querido hermano, y allí, cuando ellos salieron de ese lugar donde astutamente los gabaonitas se adelantaron para recibirles, salieron, dice el verso 17, los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, las cuales no eran solamente Gabaón, era Gabaón, Cafila, Mirot y Kiriat Yarim. Y ellos dijeron, ¡wow! ¿Y todo esto? Claro, ya cuando llegaron con los gabaonitas, hecho alianza, dijeron, bueno, sí, son también nuestros parientes, son también nuestros coterráneos, son también de nuestro pueblo. Y lo que inicialmente fue una buena intención, luego sería un dolor de cabeza. Pero ya habían dado su palabra y habían hecho jurar por el Señor de que no les harían daño. Y en el verso 18, hasta aquí quiero llegar, dice, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación, claro, ¿qué pasaba? Murmuraba. ¿De quiénes? De los príncipes. Con justificada razón, por cierto. Más adelante se dirá de que Josué no consultó a Jehová por esto. Hasta ahí llego con el asunto de Josué. Vuelvo a 2 de Samuel, capítulo 21. Recuerda que ahí estamos enfrascados viendo este estudio bíblico. ¿Ya? ¿Lo tiene? Cuando volvemos al capítulo número 21, verso número 1, la Escritura nos dice, hubo hambre en los días de David. Ahora, no dice, y esto es algo peculiar, aquí la Biblia no me dice si este suceso ocurrió al inicio, ocurrió en el intermedio o casi al final de los días de David. Lo que yo sí sé por el capítulo número 20 es que David ya era un anciano. Ya era un hombre que posiblemente estaría entre sus 70 a 80 años de edad. Pero este capítulo 21 aparece en el escenario bíblico no de manera cronológica, no de manera ordenada. Aparece como un evento, como un suceso que en este caso los cronistas bíblicos no quisieron dejarlo en el aire. Y de hecho trataron de ver la mejor oportunidad para poderlo agregar o incluir, porque obviamente es un suceso de edificación para la iglesia. No necesariamente una edificación como a veces suele pasar en la Escritura. Sí, a veces uno puede decir, mire, yo podría decir que a mí Dios me edifica cuando no solamente me habla bonito, a veces también me edifica cuando Dios me exhorta, me reprime, me regaña o me castiga. Igual, todo venido de Dios en su momento es para mi edificación. Sea que me castigo, sea que me trate bien. Ahora, llamado, en el capítulo 21, insisto, no hay, a ciencia cierta, un orden cronológico. Puede ser que sí, esto haya ocurrido al final de los días de David. Puede ser que no. Pero lo que sí quiero remarcar es que el suceso está allí y la situación fue firme. Ahora, cuando voy al capítulo 21, versículo 1, dice la Escritura que hubo hambre. Si hubieron muchas etapas de juicios de parte de Dios para con el pueblo. Y una de las formas en que Dios reprendía al pueblo
en algunas oportunidades lo dirá también en el libro de Deuteronomio, es que Dios, cuando quería a veces mostrar su inconformidad, cerraba los cielos como bronce. Sí, cuando usted ve en los registros bíblicos de que había hambre en la tierra o en algún territorio, la razón esencial era porque no llovía. ¿Sí? No necesariamente porque se robaban los cultivos, que sí lo hacían con excepciones, pero lo general era que el cielo se cierre como bronce, es decir, que no llueva. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David, mi amado, hizo lo correcto. Versículo 1, ¿qué dice que hizo David? David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa, ojo con esto, es por causa de quién? Es por causa de Saúl. Ahora, ojo con esto. Saúl, para aquel entonces, ya estaba muerto. Escuchaba el otro día por las noticias, muerto el infractor, muere también la sanción. ¿Verdad? Muerto el infractor, ya no hay, si le estaban haciendo un juicio, ahí quedó, se cerró. Ya no hay forma de poder continuar con el debido proceso. Entonces, mi amado, Saúl, para aquel entonces, ya había muerto, eso sí era seguro. De hecho, David se afirmó en el trono luego de la muerte de Saúl. Ahora, pero, cosa curiosa, ¿cuántos recuerdan el tema? ¿Cuál era el tema de esta noche? Dios tarda, pero no olvida. Ahora, esto no necesariamente usted tiene que recibirlo en esta noche con respecto al perdón. Ojo, porque eso es un tema aparte. Si usted cometió algo, pidió perdón, mi amado, tenga la plena certeza y seguridad de que Dios coge nuestros pecados y, como lo dicen los profetas, lo tira a lo profundo de la mar. Si nunca más se volverá a acordar de ellos. ¿Y qué decir, mi amado, si ya tenemos en Cristo a nuestro, digamos, sacrificio vivo y eficaz para poder perdonar con su sangre todos nuestros pecados? Dios, mi amado, no nos va a volver a restregar en la cara de pronto situaciones del pasado. Si nos perdonó y punto. Pero ojo, no confundas tampoco el perdón de Dios, la misericordia de Dios, con las secuelas de nuestras consecuencias. Amén. Ejemplo, supongamos que alguien viene a Cristo, mira que lo pongo desde el estado inicial. Si alguien viene a Cristo, sí, endeudado, pero como decimos algunos, hasta las patas, ¿verdad? Claro, allá afuera sin la dirección de Dios y de pronto tomando consejos del entorno, uno hace y deshace con su vida. Y pongamos en el caso a un hombre que se haya endeudado, pero hasta el alma. Sí, ni el aire que respira a él le sale barato, sí, le sale caro. Mi querido hermano, esa persona ha venido a Cristo, Cristo con su generosidad lo va a perdonar. Pero luego del perdón, mi amado, quedan las secuelas de sus malas decisiones financieras. Y posiblemente Dios en el proceso le ayude a qué cosa en el futuro. ¿A qué le ayude? Le ayude posiblemente a tener un trabajo, le ayude a ser ahora sí más organizado, le ayude a abrirle las ventanas de los cielos para que la bendición de la provisión venga y él comience poco a poco a saldar deudas hasta que llegue un momento en que diga, soy libre de esto. Amén. Y allí, mi amado, empezará, insisto, otra etapa en su vida en cuanto al proceso y uso que Dios tiene para él. Insisto, cuando hablo de que Dios tarda, pero no olvida, no me refiero a este ejemplo o a cosas semejantes. Me refiero a cosas que cometemos, ojo, de las cuales por nuestra dureza no hemos pedido perdón. Cosas que por nuestra dureza hemos hecho y no hemos tenido o no hemos, de una u otra forma, no nos hemos precavido en restaurar o subsanar el mal que un día cometimos. No lo sé, mi amado, a veces tomamos malas decisiones, y no solamente como personas incrédulas, sino hasta como personas creyentes.
¿Quién, llamado de pronto, en una mala cabeza, en un desafuero, en un desatino, saca un hijo fuera del hogar? Suele ocurrir, y con mucha frecuencia. Yo ya le había comentado a usted que mi papá, el año que pasó, recién nos dijo que tenía yo una hermana. Sí, pero me lo ha dicho cuando ya fue casi para medio siglo de vida. Yo digo, ¿y quién es? ¿Y cómo se llama? ¿Y dónde vive? ¿Y cómo es la cosa? Y papá, no sé. Pero tienes hermano. Mi amado, insisto, Dios tarda, pero no olvida. Ahora, cuando retomo el texto de 2 de Samuel, la Biblia nos dice que David consulta a Jehová. La hambruna golpeó y azotó al pueblo un año. Obviamente diría cualquiera, el invierno, diríamos nosotros, la corriente del Nilo es que no viene así. Bueno, puede ser. Sin embargo, pasó el segundo año y la situación no mejoró. Y para agravar, llegó el tercer año y la situación se puso todavía más calamitosa. Mi querido hermano, allí es cuando David no espera más tiempo y dice, hay que consultar a Dios. Y en el versículo número 1, Dios, mi amado, es tan presto, o por lo menos se mostró tan abierto, como para decirle de manera casi que inmediata. Dios le dijo, y Jehová le respondió diciendo, es por causa de Saúl. A mí me hubiera extrañado que Dios tomara el nombre de un muerto, ¿verdad? Para poder decir, es por él que esto está así. Yo podría bien, o sea, si esto hubiera sido para mí en tiempo actual, pero ya se murió, pues Señor. Ya se murió, y si ya se murió, yo creo que está saldada la deuda. Imagínate que alguien te venga a cobrar por un muerto. Oiga, a mí me debía su hijo, pero ya se murió. ¿Cómo va a cobrar aquello? Hay quienes no dejan ni enterrarse si no les pagan el ataúd. Y Jehová le dijo, por causa de Saúl, por aquella casa, ojo, de sangre. Y aquí es la clave. No solamente que Dios imputa, ojo, a Saúl, sí, por una culpa que ya vamos a saber acerca de los gabaonitas, sino que también, llamado, asocia, ojo, la culpabilidad del padre sobre la descendencia, porque ahora abre el abanico y dice, la casa de sangre. Es decir, dicho de otra forma, que no solo Saúl fue el culpable, sino que su linaje, su descendencia, tuvo también que ver en las decisiones que se habían tomado. ¿Qué decisiones? ¿Qué cosas hicieron? Y aquí es donde entra el asunto. Dice el versículo número 21 en la parte final, por cuanto mató ¿a quiénes? A los gabaonitas. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Saúl y su descendencia en contra de los gabaonitas? Esto es lo interrogante, esto es lo incógnito. Pero quiero empezar leyendo este texto. ¿Cuál? Ven conmigo, por favor, a Salmos capítulo 69. Quisiera empezar por aquí. En el libro de los Salmos, capítulo número 69. ¿Lo tienen? Salmo capítulo número 69. ¿Ya lo encontró, mis amados? Ahora, dice el Señor, verso 9, porque me consumió, dice allí, ¿sí lo quieren, amado? Porque dice allí, me consumió. ¿Qué cosa lo consumió al Señor? O a David en este caso. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos, esto en cuanto a las ofensas,
Si los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre quién? Cayeron sobre mí. Mi amado, este texto en particular lo he tomado como referencia para poder abrir una bifurcación, es decir, un doble camino. Sí, el primero, tener celo por las cosas de Dios, yo creo que es algo muy loable. Tener celo por las cosas espirituales, de hecho, creo que es hasta algo que se podría considerar como una virtud. Imagínate en el templo, por ejemplo, aquí mismo en la casa del Señor, que alguien se siente y le diga a la boca, haz silencio. ¿No ves que no dejas escuchar a los demás? Eso es una manifestación de un buen celo de las cosas de Dios. O que alguien posiblemente en ausencia de alguna persona comienza a hablar mal de otra y tú que reconoces posiblemente a esa persona que le dices, oye, pero ¿por qué me lo dices ahora? ¿Por qué mejor no espera y me lo dices cuando él venga? Porque yo creo que él tiene el derecho de poder escucharte y defenderse de lo que le estás diciendo. Eso también es un buen celo. Mi amado, y cosas como estas, sí, que se dicen aquí en Salmo 69, versículo número 9, mi amado hermano, creo que es algo positivo, siempre y cuando este celo tenga un buen camino, o tenga un fundamento, diríamos, arraigado en el corazón de Dios. Mira que ni siquiera lo digo en la Biblia. Arraigado en el corazón de Dios. Porque no todo lo que a la verdad la Biblia nos transmite consideran todas las cosas en la cotidianidad de nuestra vida. Hay cosas que Dios nos dice de las cuales yo debo de tener celo. Celo por su nombre, por su casa, celo por obedecerlo, celo para que los míos también sean sumisos y obedientes a Dios. Pero hay muchas otras cosas que la Biblia no contempla, pero que Dios poniendo en el corazón ese ardor, ese fuego, cuando uno ve una injusticia, dice, no, aquí hay que sacar la cara, pues. Sí me doy a entender hasta aquí. Ese tipo de celo es muy bien recibido. Pero hay otro celo, mi amado hermano, que no contempla, ojo sobre todo, que no contempla el lado positivo del buen celo, la misericordia. Ese tipo de celo puede volverse agresivo y dañino. Como cuando a veces se suele decir en las relaciones sentimentales, no solamente es celoso, sino que es posesivo. Es, como ya dicen en la actualidad, en las redes dicen, es tóxico. ¿Verdad? Es una buena palabra. Sí, es tóxico. Mi querido hermano, cuando el celo no tiene un buen fundamento, un buen camino, obviamente que puede volverse un camino, sí, peligroso. Tan peligroso, mi amado hermano, que a la verdad, cuando yo voy a la Biblia, quisiera ver o cotejar un ejemplo, y acompáñame por favor. Quisiera que vengas conmigo al Nuevo Testamento. Ven conmigo por favor. Voy a tomar dos ejemplos en particular. Uno del buen celo y otro del mal celo. En 2 de Corintios capítulo 11, segunda carta, capítulo número 11. ¿Lo tiene? Veamos los dos aspectos. Me parece que es de sabio poder identificarlos. ¿Lo tiene? Versículo número 2. Versículo número 2. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? ¿Lo encontró? ¿Qué dice? Porque os celo, hablando, insisto, de esa devoción de querer que no solamente vivir yo la palabra, sino que otros también la vivan como yo. Dice, porque os celo, pero como un celo ¿de quién? Os celo con celo de Dios, pues os he desposado
o es como que él haya llevado a muchos al altar para que se case con Cristo, hablando de la labor que hacía Pablo, porque celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros, dice allí, como una virgen pura. ¿A quién? Pura a Cristo. O sea, aquí tenemos este primer aspecto, refiriéndose a quién, mi querido hermano, refiriéndose a que Pablo tenía un celo por las cosas espirituales, no queriendo que ninguno, mi amado, ninguno pues, se exponga a traición, o dicho de otra forma, a adulterio para con Cristo. No sé, es como de pronto una mamita que le dice a su hijo, oye, ya te vas a acostar, ¿verdad? Sí, y lloraste. Ay, mamá, que tú molestas, no, que tienes que orar. Tú no sabes si el Señor va a venir el día de hoy. Ponte cuenta con Dios. ¿Me explico? Ahí podríamos ver un buen celo de las cosas espirituales. Y veamos un celo dañino. Venga conmigo a la Biblia, mi amado hermano. En Gálatas, acompáñeme por favor. En Gálatas, capítulo 1, carta a los Gálatas. Y mira, y voy a tomar como referencia lo espiritual, pero con una connotación negativa en cuanto al celo. Gálatas, capítulo número 1. ¿Lo tienen? Leo versículo 13 en adelante. Leo versos 13 al 14. ¿Lo tienen? Miren. Dice, porque ya habéis oído, Gálatas, el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Eso Pablo lo hace en referencia de lo que él era como persona, sobre todo en cuanto a su religiosidad. Recuerda que él practicaba el judaísmo. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Y ojo, antes de seguir leyendo, cuando se refiere al judaísmo, no se refiere a la tribu de Judá, sino que se refiere, llamado, a la declaración propia de la fe hebrea. Judaísmo es como diría cualquiera en la actualidad, católico o podría decir como cristiano, por así decirlo, en el tiempo actual. El judaísmo encerraba ¿qué cosa, la verdad? Llamado la religión del Dios de Israel, la ley y los profetas. Y él dice, ustedes ya han podido escuchar de otros cómo yo era en el judaísmo. Y él lo dice, que perseguía sobremanera ¿a qué? A la iglesia de Dios. Supuestamente porque sentía celo de qué. ¿De qué? ¿De qué sentía celo? Celo de que los hombres no tengan la misma fe que él tenía. ¿Cuál era la que él tenía antes de conocer a Cristo? El judaísmo. Pero para cosa curiosa, el judaísmo contemplaba la misma palabra que era estudiada por la iglesia. Porque ¿qué argumentos, hablando bíblicos, tenía la iglesia primitiva? Sino también era la ley y los profetas. Que perseguía sobremanera la iglesia. ¿Y qué hacía con ella? Y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Claro, todo esto en el marco de la religión del judaísmo. Mi amado, hasta ahí llegó con las referencias. Vuelvo ¿a dónde? A 2 de Samuel, capítulo 21. Saúl es imputado, él y su descendencia, considerado como casa de sangre. Eso implica de que Saúl no participó solo. ¿En qué? En una acción que Dios consideró sumamente reprochable. ¿Cuál? Versículo número 1, parte final. Por cuanto mató a quienes, a los gabaonitas. La pregunta,
¿por qué causa los mató? La Biblia no me da, a la verdad, en Samuel, ningún detalle. Pero Josué sí. Y usted lo leyó. Sino que, claro, como todavía no se ha hecho énfasis en esto, mi amado, está implícito en el libro de Josué. ¿Qué decía, mi amado, allá en el capítulo número 9, se recuerda? ¿Qué decía el texto? Solo veamos, por favor, esta referencia. Volviendo al libro de Josué, capítulo número 9, acompáñame nuevamente, sí, al texto de Josué. ¿Ya lo encontró? Josué capítulo número 9, versículo número 18. ¿Qué ocurrió? ¿Lo encontró? Verso número 18. Josué 9, verso 18, parte final, donde dice, y toda la congregación, ojo, cuando habla de toda la congregación no está hablando de toda la iglesia, está hablando de todas las tribus de Israel, incluidos también los extranjeros que habían salido con ellos. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Y aquí añado algo que lo habían reservado, verso 19. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes, dejadnos vivir. Y fueron constituidos, los de Gabaón, ¿qué cosa en oficio? Leñadores, acarreadores de agua, lo que es igual como aguadores, para toda la congregación. Y de esa forma, ¿qué pasó? Concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Pero yo le aseguro, se lo doy y se lo firmo, que todos estos que en su debido momento murmuraron, no todos entre las 12 tribus aceptaron este convenio. Entre ellos, obviamente, segunda de Samuel capítulo 21, estaba la casa de ¿quién? La casa de Saúl. Mira, seamos honestos. Un líder puede tomar ciertas decisiones. Claro, cuando las decisiones son para el beneficio de todos, todo el pueblo estará con el pastor. ¿Sí o no? Seamos honestos. Imagínate que el presidente te diga, voy a bajar el impuesto del IVA del 12 al 10. ¿Usted qué le dirá? ¿Le dará la venia o no le dará la venia? Todo el mundo dirá, amén. Hay que orar por el presidente. Haciendo las cosas correctas. Señor, bendícelo en el nombre de Jesús. Pero si él mismo le dice, vamos a subir el IVA porque la situación económica en el país está insostenible, del 12 al 15. Ojo, la nación como tal, toda ella, todo Ecuador sabe que el país está prácticamente ¿en qué? En bancarrota. Una mayoría razonable, pensante, que sabe que cuando hay que apretar el cinturón, hay que apretarlo, dirá, está bien, hagamos el esfuerzo y paguemos el 15. Pero habrá una minoría que dirá, no, ese presidente es malo, hay que coger piedra, levantemos a los indígenas, vamos a hacer relajo, tiremos piedra, quememos. Y aquí se vuelve la pregunta, ¿cierto o falso? Ciertísimamente cierto. Nunca habrá una conformidad general cuando a veces cierto tipo de decisiones se toman de manera general. Los príncipes dijeron, hemos jurado a Gabaón, pero claro, que no le habrían de hacer daño, los dejarían vivir. Pero cuando llegaron a Gabaón, no solo era Gabaón, habían 3 ciudades más emparentadas con Gabaón. Y esto le pesó a Josué, le han engañado.
Me han visto la cara de tonto. ¿Cómo ustedes se han venido a fingir? Y ellos le dijeron, lo que pasa es que escuchamos de la fama de tu Dios. Hemos visto que el Señor destruyó Jericó, destruyó Ai, y nosotros no queremos correr esta suerte. Pero ojo, ustedes me lo juraron. Eso le ató a José. Y los príncipes, sí, es verdad. No solo tú, nosotros también se lo juramos. Qué duro a veces, mi amado hermano, es cumplir un juramento o una promesa cuando está en contraposición de la misma palabra de Dios. Si bien es cierto, este momento no es tema por el momento, claro, pero sí sale a relucir esta falencia. ¿Hasta dónde me pueden atar mis palabras? Ojo, ¿hasta dónde me pueden atar mis palabras cuando cierto tipo de juramentos, entre comillas, quiero remarcar esto, mi amado, me contraponen con la misma palabra de Dios? Y cuando hablo de juramentos, hablo de juramentos que pongo a Dios de por medio por ello. ¿Hasta dónde me puedo flexibilizar con mis compromisos frente a los demás? El Señor ha sido claro, le cuento, cuando habla de los juramentos. No es el tema, pero, mi amado, cuando el Señor tocó el tema respecto a los juramentos, el Señor nos ha dicho que si nos hemos ligado con las palabras, no debemos de dejar que esto, mi amado, sea un causal de un mal testimonio. Debemos de cumplirlo. La pregunta ética es, ¿hasta dónde puedo cumplir un compromiso terrenal cuando he pisoteado un compromiso espiritual? ¿Hasta dónde? Imagínate que tú te hayas ligado con alguien y dices, ¿sabes qué? Cuenta conmigo para esto. Y en el camino te enteras y hasta le das el nombre del Señor. Mira, Dios está de por medio en esto. Y en el camino te das cuenta que tu amigo está metido en algo chueco. Pero tú ya le has dado no solo tu palabra, has puesto a Dios de por medio en el asunto. ¿Qué haces, mi amado? ¿Terminas el asunto o te contradice y sabes qué? Quiero quedar como mentiroso, quiero quedar como alguien que no honra su palabra, pero hasta aquí te acompaño? Porque lo que estás haciendo está mal. Y el otro te dirá, tú me lo juraste. Y pues te acuerdas que pusiste la mano sobre la Biblia. Honra tu palabra. Así estuvo el pueblo. Los príncipes juraron y el pueblo insatisfecho. Claro, dieron sus razones, dieron sus motivos y mucho pueblo dijo, pero está mal, porque Dios también ordenó por su palabra no dejar a ni un solo morador de la tierra de Canaán. Vueltos a 2 de Samuel capítulo 21, pareciera ser que la casa de Saúl, su casa, su descendencia, incluido el rey, no había estado conforme con lo que se juró en los tiempos de Josué. Y dice, verso número 2, entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Y aquí da una especie de argumento adicional. Dice, los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, ya lo sabemos, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado, ¿qué cosa? Diría cualquiera, bueno, está bien que juraron los príncipes, pero yo no nací en ese momento, juraron ellos, yo no. ¿Quién a veces se escuda en estas cosas? Yo he escuchado esto. Oiga, pero si su marido me dijo, mi marido, pero yo soy otra persona. Oye, pero si tu hermano, eso es él, yo soy aparte. Eso es positivo hasta cierto punto. Y es negativo hasta cierto punto también. El saber establecer lo correcto, lo justo, es lo que nos diferencia de la gente que está allá afuera. Jesús no se complicó. Jesús toda esta trama dijo, vuestro sí sea sí.
y el no sea no. Lo que está más de esto es pecado. De hecho, lo complemento con las mismas palabras del Señor en el Nuevo Testamento. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Dudas en tu compromiso que has dado con tu palabra. Tienes dudas, tienes tus interrogantes. Pues ya de por sí el Espíritu Santo te está confirmando de que esto no viene de Dios. No te metas en esto. Mucha gente cuando yo converso me dice, hermano, yo sentía algo, pero no sé, pero lo hice. Y después que lo hizo, ahí viene. Hermano, y sé que hice mal. La pregunta es, ¿por qué no te dejaste guiar por aquella intranquilidad que no vino de ti, por cierto? Vino del Espíritu Santo, porque Él mora en nuestros corazones. Para no meterte en estas camisas de once varas, sí podría aquí decirte con total libertad, déjate, en estos aspectos, déjate guiar por el Espíritu de Dios. El pastor no siempre va a estar en el teléfono y decir, pastor, ¿puedo hacer esto? No siempre voy a estar ahí. Y tú no puedes ser en este sentido codependiente de mí. Tenemos un mismo espíritu. Amén. Hemos sido bautizados con un solo espíritu. Tenemos, hermano, un mismo Dios. Y por ende, el que dirige al pastor también dirige a las ovejas. Para esas camisas de once varas, mi amado hermano, déjate guiar por el Espíritu Santo. Así también cuando a veces el Señor te dice, hazlo. Y tú te vas luego golpeándote el pecho porque no aprovechaste la oportunidad para hacer lo correcto. Uy, Señor, me arrepentí de nuevo. Ay, que si hubiera sabido. ¿Verdad? Ay, que si hubiera sabido lo hubiera ayudado. A veces Dios mismo te pone en estos predicamentos para saber hasta dónde uno tiene que, diríamos, hacerse dirigir por Dios. Mi amado, insisto, Saúl, si bien es cierto, su descendencia pasada, también la casa de Saúl, había jurado, así como cuando hicieron un juramento allí que se lo declara, me parece, en el libro del profeta Ezequiel, si no me falla la memoria, si me falla me perdonará, con esa casa que había jurado a su antecesor también de que jamás proveerían alcohol. ¿Qué casa es esta? Si alguien me lo recuerda. Los recabitas, Así mismo, en su debido momento le dijeron a su padre, pero cuando era del padre Recal, no habla del padre natural, no, era la descendencia, se lo habían jurado a su tatarabuelo. Papá, nosotros no vamos a tener nada que ver con el alcohol, dijeron ellos. ¿Por qué? Porque asociaron alcohol sinónimo de falta de cordura. Y Dios eso no quiere de parte de un hijo suyo, que pierde el sentido común por causa del alcohol. Y ellos dijeron, juramos juramos nunca más, sí, tomar algo de vino, algo que tenga que ver relacionado con el alcohol. Ellos lo juraron y lo respetaron. ¿Dónde nació, si acaso, en tiempos actuales el problema? Que si vienen mis hijos, dicen, tú lo juraste, papá. Yo no. Peor los nietos. Y papá, que ha hecho el loco, que no quiere divertirse. Yo no, si una fiesta sin alcohol no es fiesta. Pues. Pero en ese caso, los recabitas, hermano, descendencias se levantaban, descendencias morían, descendencias volvían a levantarse, y cada descendencia, hermano, estimaba de valor el juramento. Y Dios honró eso. Y la casa de los recabitas, dijo el Señor, permanecería para siempre. Mira, ni a los sacerdotes le pasó esto. Mi amado, y ahí vemos a un David sin saber qué hacer. Dice, Señor, ¿qué hago? Y ojo con esto, Dios le dijo, mira, el hambre de estos 3 años tienen nombre y apellido. Se llaman Saúl y su casa de sangre. Y Dios hasta ahí habló. Y salió, desapareció, por así decirlo. David dijo, ¿qué hago? ¿Y ahora? ¿Qué hago? Lo resucito y lo vuelvo a matar a este. No se puede. Claro,
Y se fue directo, ojo, al meollo del asunto. Los gabaonitas. Los gabaonitas. Y los mandó a llamar. Y allí les preguntó. Y les dijo, verso 3. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Mira cómo David inmediatamente se dejó guiar por el Señor y dijo: a ver, ustedes, según Dios, ustedes son los ofendidos, ¿verdad? Ustedes han sido los perjudicados. La pregunta clave es: ¿cuándo los perjudicaron? ¿Cuándo? No en mi reinado, sino en el reinado del muerto, de Saúl. Díganme, ¿qué les puedo hacer? ¿Qué bondad puedo conceder? Porque necesito que ustedes ahora bendigan mi tierra. Qué curioso, ¿ah? Aquí yo siempre de pronto podría llegar a aplicar esto diciendo: hay reglas que tienen excepciones. Estaba una orden bíblica. Dios les había dicho: alianza con extranjeros ni de broma. ¿Sí o no? Ni de broma. Pero también Dios había dicho: cuidado con tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Ahí tenemos, mi amado hermano, un aparente conflicto de intereses espirituales. Ellos dieron el juramento, pusieron a Dios de por medio y le dijeron: no los vamos a tocar. Y Dios, ojo con esto, asentó en el corazón y dijo: está bien, yo quiero honrar el juramento que ustedes han hecho en la tierra. Es decir, todo lo que ustedes han atado aquí, yo lo voy a atar acá arriba. Pasó el tiempo, llegó Saúl al trono, y una de las primeras acciones que hizo es arremeter contra los gabaonitas. E hizo una gran matanza. Él con la venia o la participación de sus hijos a la cabeza. No que, ojo, no que los hijos de David, de Saúl hayan matado, pero a ellos les encomendaron que organicen al ejército para que entren en Gabaón. ¿Cómo eran cuántas ciudades eran? E hicieron una masacre hasta no poder. Claro, siempre quedó un remanente. Siempre quedó un pequeño pueblo que no estuvo presente en la ciudad en esa matanza y se salvó. Y con el pasar de los años volvió a multiplicarse. Ahora David les pregunta: ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Este pasaje bíblico, hermano, quisiera leerlo también, como es mi costumbre, sí, de la traducción del lenguaje actual. Sí. En este mismo texto dice el Señor, 2 de Samuel, capítulo 21, versículo número 3. Dice aquí: dijo David, llamó David a los gabaonitas y les dijo: ¿qué puedo hacer, ojo, para reparar el daño que Saúl les hizo y para que ustedes le pidan a Dios que nos bendiga? Me encanta esa palabrita chiquita que dice reparar. ¿Qué puedo hacer para reparar el daño? Mi hermano, tú te has comprometido más de la cuenta con alguien y te sientes con un conflicto interno de decir: Señor, ¿y qué hago? Ahora que ya soy cristiano, o ahora que ya le pedí perdón, o ahora que ya tengo de parte de Dios una forma diferente de ver la situación. ¿Qué hago si igual me comprometí? Y obviamente lo dejé en el aire. Aquí está la clave: repara el daño. Repáralo y vuelve otra vez a tu cauce normal. ¿Sí? Repara y vuelve a tu cauce. Mira que te digo esto: vuelve a tu cauce. Cuidado, esa reparación te aleja de Dios y en vez de ser para ti un beneficio, se vuelve un maleficio. Repara el daño y vuelve al cauce del río. Y eso es lo que hace. Ahora recuerda la labor de los gabaonitas. ¿Qué cosa eran los gabaonitas? Leñadores y aguadores. Eran personas que se encargaban de provisionar a toda la nación de Israel con estos elementos tan básicos para la subsistencia en medio de ese tiempo. ¿Qué haré? Les dice.
para que puedan bendecir mi heredad. Verso 4, clave. Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos querella sobre plata, es decir, no tenemos alguna disputa económica, ni sobre oro. ¿Con quién? Con Saúl y con su casa. Ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, os haré. Cosa curiosa. Yo no creo, créame esta parte, yo no creo que los gabaonitas hubiesen estado todos los días: Señor, ¿y cuándo nos vengas? Señor, ¿y cuándo matas o cuándo destruyes a esto de la...? Yo no creo. Yo creo que sí les causó un gran perjuicio, claro que sí. Que sí les causó un gran dolor a los gabaonitas, que se vieron traicionados por la casa de Saúl. Por supuesto que sí. Pero no quiero albergar en el corazón de que los gabaonitas hayan estado orando todos los días: Señor, mátalos, destrúyelos, entrégalos en mis manos. Sea como sea, los gabaonitas estaban viviendo dentro o bajo la cobertura del mismo pueblo de Israel. Pero hay un Dios en el cielo que apunta y no borra. O por lo menos, el único borrador que puede borrar de donde Dios apunta es la sangre de Jesús. Y el Señor, de acuerdo a la ley, tenía decretado ojo por ojo, diente por diente. Mucho más cuando no hay arrepentimiento de por medio. Recuerda que el hombre, ¿sí?, o el alma que pecare, esa también morirá. Y tanto Saúl como su casa de esta acción no se habían arrepentido. Ellos dijeron: aquí se hace lo que nosotros queremos, mi papá es el rey, yo soy príncipe como hijo del rey, aquí hay que matar a los gabaonitas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siento celo de Dios. Porque a mí no me pasa lo que perdonaron los príncipes de Israel. Ellos debieron ser eliminados de todo el territorio de Canaán. Y ahí me imagino también que mucha gente o muchos soldados a su cargo les debieron haber dicho: pero príncipe, por favor, recuerda que juramos. Sí, pero juraron ustedes, no nosotros. Igual, aquí se hace lo que el rey diga. Así que agarren espadas, agarren caballos y entremos a la ciudad y matemos. Y lo hicieron. Mira cómo un problema del pasado tuvo secuelas en el presente. Dios tarda, pero no olvida. Verso 5. Ellos le respondieron al rey: de aquel hombre, recuerda que estaba muerto, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, algo parecido como lo que le pasó a Esther en los tiempos de Esther con un hombre llamado, ¿se acuerda de él? ¿Con Amán? Que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Mira que hizo una barrida, Saúl. Dense, nos dice ellos. Dennos, ¿cuántos? 7 varones de sus hijos. Solo 7. Y mira que Saúl mandó a matar a todos en el territorio. Queremos 7 hombres de los hijos o de la descendencia de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en el mismo lugar donde nos juraron que no nos iban a hacer daño, en Gabá de Jehová. En Gabá. El escogido, dice allí, de Jehová. Y el rey dijo: yo los voy a dar. Ahora, recuerda que aquí David tenía a un protegido. ¿Quién era ese? Mefiboset, el hijo de Jonathan. ¿Hijo de quién?
De Saúl. Verso 8. Perdón, versículo número 7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl. ¿Pero por qué lo perdonó? Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonathan, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, una de las mujeres de ¿quién? De Saúl. 2 hijos, van 2 por ahí. Hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, a Armoni y Mefiboset. Y este Mefiboset es otro, por si acaso. Y a 5 hijos también de ¿quién? De Mical, hija de Saúl. Ojo, esta Mical, ¿qué cosa había sido también? ¿Esposa de quién? De David. Pagó con sangre, Pero claro, Mical, luego del exilio de David, ¿qué había hecho Saúl con Mical? Se la había dado a la mujer de David por mujer a un compañero de David. Difícil la cosa ahí. Y dice, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido ¿con quién? De Adriel, hijo de Barzilai, Meholotita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte de Jehová. Y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, es decir, de la cosecha, al comenzar la siega de la cebada. Verso 10, léalo por favor. Hasta ahí quiero leer. Este versículo 10 abre la pauta a otro desenlace y no lo voy a topar, pero quiero concluir. Mi amado, ¿qué podríamos sacar como conclusión de este texto? Dios, tarde que temprano, hace justicia. Tarde que temprano. Cuando tú tengas una causa que aparentemente nadie te la ha podido atender, confía en Dios para que sea Él el que tome tu problema y sea Dios el que te lo resuelva, obviamente. Pero voy a lo medular de la enseñanza. Mi amado, tú tienes cabos sueltos en tu vida. No sé si me hago entender en esto, pero creo que al buen entendedor, pocas palabras. ¿Tienes cosas en el aire en tu vida que necesitan en Dios ser de una buena vez concluidas? Yo creo que es tiempo de atar esos cabos. Vivimos, mi amado hermano, en un mundo tan variable, tan difícil y tan inestable que hoy puede ser que tengas la oportunidad y mañana todas las puertas se cierran para no ni siquiera poder tener acceso para resolver ese problema. Y aquí sí quiero ser un poquito práctico. ¿Tienes escrituras todavía en el aire? ¿Tienes documentos que posiblemente tú digas, ay hermano, después lo hago? Y sabes perfectamente que si no lo arreglas y te mueres, dejas a tu mujer en la calle. Ya muchos me están mirando mal. Tienes hijos que no has reconocido. ¿Cómo la ve ahí? Ay, pastor, usted me quiere hacer meter en problemas. No, el problema va a venir el día que tú no estés y venga ese hijo a reclamarle a tu mujer y a tus hijos de casa que él también tiene tu apellido. ¿Sí me está entendiendo, verdad? ¿Tienes cabos sueltos en tu vida? Hasta
¿Hasta cuándo vas a tener esa riña con tu hermano en sangre? ¿Hasta cuándo, mi amado hermano, no le hablas a tu padre o a tu madre? ¿Cuándo piensas arreglar ese asunto? ¿Cuándo haces esa visita que está en el aire y que tú sabes que tarde que temprano tienes que dar la cara en ese problema? ¿Qué decir de esa deuda que te está ahorcando? Y que tú dices, uy, ni me hables de esa deuda. Uy, me está tiemblo con el verbo. ¿Qué hay de aquello? ¿Tú piensas que eso se va a resolver solito? Mi amado, alguien más tarde que temprano va a pagar esa factura. Los hijos de Saúl, estando bien, le dijeron, vete para acá. ¿Qué cosa fue? ¿Qué pasa? No sé qué pasa. Y cuando menos ya se dieron cuenta, le estaban poniendo una soga en el cuello. Y los estaban gritando. Y dijeron, ¿qué pasó? ¿Tu papá? ¿Y papá qué? Mató a los gabones. ¿Y qué con eso? Ahora te toca a ti pagar esa deuda. Tu papá no la saldó. Dios ha dispuesto que tú la saldes. Arregla eso. Dios tarda, pero no olvida. Mi amado, esto también es palabra de Dios. Alabemos su nombre. Inclina tu rostro y di con claridad, Señor, voy a atar esos cabos en el nombre de Jesús. ¿Podrías repetir la oración? Señor, voy a atar esos cabos